están? Pues yo estoy aquí de nuevo con una nueva receta. Hola, güey. Hola, ¿cómo están? Pues yo estoy aquí de nuevo con una nueva receta. ¿Y qué les traigo hoy? Bueno, pues hoy les quiero presentar un ceviche especialmente para los solteros. Y tengo un invitado el día de hoy que lo va a preparar. Bueno, pues los ingredientes que vamos a necesitar el día de hoy es súper fácil. Vamos a preparar hoy un delicioso ceviche estilo vegano, para que los hombres también ya comiencen a cuidarse y coman sano y se vean bien sin panza. Bueno, pues lo primero que vamos a necesitar, aquí tengo soya, esto es medio kilo de soya, es lo que vamos a necesitar para nuestro delicioso ceviche de hoy. Y también tengo de este lado algunos de los ingredientes que vamos a necesitar. Tengo 2 pepinos, una jícama, y también tengo un poco de limón. Y pues le vamos a agregar chilito, porque aunque sean solteros, pero bien que les gusta el chile. Así que también vamos a necesitar jitomate rojo. Estas porciones es un poquito más al gusto. Vamos a hacerlo un poco al gusto. En este caso, pues como es un soltero, vamos a dejar que él solo vaya agregando los ingredientes que más le gustan. Y pues vamos a continuar con los ingredientes. Y pues estos son otros de los ingredientes que le vamos a agregar. Es zanahoria que la vamos a rallar, también un poco de cilantro para que le dé la frescura a nuestro delicioso ceviche de hoy. Y pues ya para finalizar de nuestros ingredientes vamos a necesitar un poco de hojas de laurel. Yo aquí tengo 4 hojas para medio kilo de soya. También vamos a necesitar un poco de sal, la sal va al gusto. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es poner a cocer la soya. Yo aquí ya tengo 3 litros de agua. También pues recuerde que estamos en una casa de un hombre soltero, así que no tiene todos los elementos que necesitamos para nuestra receta de hoy. Así que pues vamos a hacer lo que se pueda. Y pues aquí lo vamos a dejar que se remoje un poquito la soya. También le vamos a agregar las 2 hojitas de laurel y un poco de sal. Como te digo, la sal va a tu gusto. Y pues yo le voy a agregar una pizca de sal. Esto es al gusto. También lo voy a dejar aquí que se remoje por lo menos por media hora. Bueno, ahora mientras que la soya se suaviza, se hidrata, vamos a continuar picando las verduras, lo que le vamos a agregar. Y pues aquí tenemos a nuestro invitado, Alejandro. Saluda, bueno, nada más le vamos a hacer media toma para que no se crea mucho. Voy a decirle cómo tiene que ir picando los ingredientes para que él, como hombre soltero, pues también vaya aprendiendo. Y bueno, pues como es evidente, vemos que tampoco tiene los artículos que necesitamos en la cocina. No olviden, aunque sean hombres, vivan solteros o como sea, siempre deben de tener en la cocina un buen cuchillo, un pelapapas, una tabla para picar, una cazuela, una olla, plato, vaso, es lo más indispensable, y cucharas, eso no lo deben de olvidar. Bueno, pues lo primero que va a hacer Alejandro es picar el pepino, Alejandro. Algo muy recomendable, hombres, corten la orilla, una puntita, no medio pepino, y froten en sus orillas. Como ven, tienen que frotarlo para que el pepino, por si amarga, pues esto lo elimina. Después de picarlo, tienen que quitarle la cáscara. Ahora va a continuar y lo tiene que pelar. Lo vamos a pelar perfectamente para después quitarle las semillas que va por dentro del pepino. Y por otro lado también no olviden la soya. La soya pues ya está hidratada. Así que mientras que Alejandro pica y limpia los pepinos, yo voy a cuidar la soya. Algo también muy importante para el ceviche es quitarle las semillas al pepino. Y pues qué más fácil, con una cuchara se va a ayudar y va a quitarle las semillas. Pepino por este lado, yo voy a dejar que se escurra la soya porque necesitamos que se enfríe. Recuerden que las verduras son frescas y pues eso, la soya caliente la puede llegar a cocer y pues entonces el ceviche ya no se vería lo suficientemente delicioso. Así que la vamos a dejar que se escurra perfectamente.
Bueno, pues continuamos de este lado. Ahora lo que va a hacer Alejandro es picar el pepino. Va a picarlo en unos cuadros pequeños. Para hacer los cuadros pequeños lo vas a cortar a lo largo. Van a ser 4 a 5 pedazos de cada uno. ¿Y luego así? No, un poco más delgados. O sea, de este mismo, córtale otra mitad, ándale. Y eso va a ayudarnos para que el pepino o los cuadritos se vean pequeños, delgaditos. Ahora sí, puedes cortar los cuadritos pequeños, un poquito más pequeños. Y pues así va quedando. Ya como está el pepino picadito en cuadritos, vamos a reservarlo y vamos a continuar con el jitomate. Igual lo vamos a picar en la misma forma, en unos pequeños cuadros. Bueno, ahora vamos a continuar con el jitomate y este también lo vamos a picar en unos cuadritos como les había comentado. Para hacer eso vamos a cortarlo en unas rodajas. Bueno, pues como les dije, ahora lo cortamos en rodajas. ¿Y por qué lo vamos a hacer así? Porque pues como buen soltero su cuchillo es para pan. Entonces es para cortar pan. Entonces pues lo estamos aquí utilizando, eso no importa. Aquí lo importante es el toque que le vamos a poner a nuestro delicioso ceviche de hoy. Después de que ya lo cortó así, ahora va a hacer unos pequeños cuadros. Que si tú tienes un cuchillo un poquito con más filo y pues especial para verduras, pues lo puedes hacer a tu modo. Y pues así va a ser con los 3 jitomates rojos que tenemos. Bueno, pues no olviden que mientras que están picando las verduras también tienen que revisar la soya, porque esta tiene que escurrirse muy bien. Y pues si tú ya tienes hambre y la quieres que se escurra rápidamente, pues la vamos a batir. Bueno, la van a batir, la van a mover para que esta suelte el agua un poquito más rápido. Y pues también con un tazoncito que ya lo estaba haciendo Alejandro, le puedes quitar las hojas. Hay que retirarle las hojas de laurel, esas ya no las ocupamos. Entonces, para quitarle el agua un poco más rápido, vamos a apretarla con un vaso, un tazoncito, una taza, lo que a ti se te haga mucho mejor. Claro, pero con cuidado, porque Alejandro ya se anda tumbando las cosas. Y en serio, no se ríe. Soy soltero. Vivo solo. ¡Ayuda! Haz lo que puedes. Y pues así vamos a dejar que se termine de escurrir la soya y continuamos con los otros ingredientes para seguir picando. Apretando de esta manera se siente efectivamente cómo el agua escurre de toda la soya y se va liberando. Un poco más rápido, ¿no? Sí, se va apretando y se va haciendo una masita muy interesante. Y además sí se siente cómo el escurrido arroja todo ese líquido que no necesitamos. ¿Cómo la vas sintiendo? Al centro bien, a las orillas es donde todavía permanece un poco de líquido. Entonces lo que voy a hacer es apretar de las orillas hacia el centro para que escurra lo que resta de agua.
Algo recomendable, cuando tú ya sientas que para ti ya está lista la soya, que ya no tiene tanto líquido, puedes probarlo. Esa es la mejor forma de saber si la soya está lista. Algo también que les voy a comentar es, ahorita estamos haciendo nuestro ceviche de soya, pero esto también es muy recomendable con pescado o con camarones. Ya es a tu gusto. Y bueno, por este otro lado el jitomate ya está picadito, lo vamos a agregar y a reservar con el pepino. Vamos a ir incluyéndolos y pues todas las verduras que vamos a ir picando, los vamos a ir revolviendo aquí y pues reservando. Pues como ven, el rallador tiene dos fases, una es un poquito más grande y la de abajo es más pequeña para rallar. Entonces pues a nosotros nos gustó la más pequeña, así que Alejandro va a rallar su zanahoria con la parte más pequeña. Bueno amigos, ustedes que también están preparando su delicioso ceviche de soya, así es como debe de quedar la zanahoria rallada. Bueno, pues ahora también la zanahoria la vamos a agregar en el bol y vamos a integrarlo con el jitomate y el pepino. Recuerden que entre más colores tiene tu ensalada, mucho mejor es tu dieta. Bueno, ahora vamos a comenzar con la jícama. Y bueno, como les digo, como es soltero, pues tiene doble cuchillo. Con uno se va a ayudar para pelarla y en la otra para picarla porque los dos no tienen filo. Así que bueno, vamos a continuar pelándola. La jícama en unas rueditas para poderla rallar fácilmente. Como les dije, vamos a rallar también la jícama y esta va a ser en la sección del rallador más abiertita. Puedes bajar un poquito más para que se vayan a tomar. Va a ser en la de arriba, que es un poco más abierta, y la jícama va, como es jugosa y es un poquito fresca, más que la zanahoria, entonces es recomendable cortarla con la sección un poquito más abierta. Ya está la jícama ralladita. Esta también la vamos a reservar en el bol con lo que ya teníamos anteriormente picado y rallado. Como ven, amigos, esta receta es súper fácil y la pueden realizar ustedes solitos sin ayuda de nadie. Bueno, ahora vamos a picar el cilantro y Alejandro les va a mostrar una forma súper fácil de cómo agarrar el cilantro y picarlo fácilmente. Lo primero lo pueden hacer como tipo taquito, enrolladito, y pues así les va a ayudar y se les va a facilitar un poco más. Y pues para que vaya quedando un poco menudito, se va a ir midiendo con los dedos. Nada más tengan mucho cuidado de no llevárselos. Y más porque el cuchillo nunca tiene filo, pero a la hora de cortar el dedo se lo lleva súper rápido. Y pues también este lo vamos a agregar ya aquí en nuestro bol. Como ven, qué delicioso se está viendo los colores que están quedando en nuestra ensalada, nuestro ceviche de hoy. Bueno, ya para finalizar nuestro delicioso ceviche de hoy, vamos a picarle un chilito, pero solamente uno, porque acá a Mister no le gusta tanto el chile, así que, pero no quiere hablar tampoco. Así que
va a picarle un chilito. Eso se lo va a picar así en cuadritos, como a él le guste. Total, al que se va a enchilar es él. ¿Cómo te gustan, rueditas? Los van a hacer cuadros, pero primero empiezo a hacer rodajas. Parecido al jitomate. O al tomate, ¿cómo le llamas tú? Jitomate. Jitomate, ¿verdad? El tomate es el verde tomatillo. Es verdad. Y el rojo es jitomate. Bueno, pues primero lo hago así. Tal que así. Y entonces vienen a hacer los cuadritos, ¿no? Esta técnica la he utilizado para todo, para hacer molletes, pico de gallo. O sea que tú ya tienes mucha experiencia en la cocina. En realidad ninguna, pero es cocina de supervivencia. Cuando eres soltero, generalmente te procuras una navaja suiza, es decir, un cuchillo te vale para todo, para untar, para cortar, para absolutamente todo. Ya me di cuenta. Aquí en esa casa hay un cuchillo para todo. No todo el mundo puede ser tan pro, y es un privilegio estar en Cocina con Vero, mostrándoles cocina de supervivencia. Muchas gracias. Muy bienvenido a mi canal y a mi cocina. Quizás todavía sigan un poco grandes, pero vamos, si te comes uno de estos te vas a enchilar rico, eso sí. Y esto es cuestión de gusto. Si a ti no te gusta mucho el picante, se lo puedes omitir. Un punto importante quizás, y corrígeme si estoy mal, sea la proporción, es decir, esta es la cantidad de picante Adecuada para nuestras verduras. respecto al tamaño del bowl, quizás sería una décima parte o muchísimo menos. Lo sería únicamente para darle un sazón, ¿no? Un toquecito picosito. Tampoco nos queremos enchilar o exagerar con nuestras comidas. Tenemos que degustar y sabrosear nuestra comida, nuestras ensaladas al gusto. Y pues ya casi para finalizar nuestro delicioso ceviche, ahora vamos a ponerle limón. Pero antes de eso le vamos a agregar un toque de sal. La sal ya va a tu gusto. Si tú lo quieres usar como una pizca, en este caso como lo está haciendo Alejandro, lo puedes agregar en una pizca, con una cucharita, medidora, lo puedes hacer también. Pero en este caso pues es al gusto. Así que después de eso lo vamos a batir para que la sal se integre en todas las verduras. Como ven, como buen hombre, rápido, con el cuchillo, no ocupa nada. Un cuchillo para todo, cocina de supervivencia. Bueno, y ya después de que le revolviste muy bien la sal, vamos a picar unos limoncitos y se lo vamos a agregar para que este vaya agarrando la consistencia acidita, y después le vamos a agregar al final la soya. 3 están bien. Y pues vamos a agregarle aquí ya a las verduras el limón. ¿No te sorprendió que también tuviera un exprimidor de limón? Ah, sí, es verdad. En mi casa duré un año sin exprimidor de limones. Es que eres un soltero, ya como se dice, muy experto. ¿Cuántos años tienes soltero? Digamos que unos 15 años. Ah, no, entonces ya. Sería un pecado si no tuvieras todo. Que no lo tengo todo, pero... Falta la olla, la cazuela, pero bueno. Aquí le está agregando 4 limones. Bueno, después de que ya están todos nuestros ingredientes, es hora de probar si le falta un poco de sal o un poco de limón. Y pues, ¿qué tal te quedó, Alejandro? ¿Te falta sal o ya sí lo vas a dejar? Déjame probarlo. Vamos a verlo. Le falta sal. Me falta un poco de sal. Sí, definitivo. Y pues ya después de que nos quedó a nuestro perfecto gusto, vamos a agregarle poco a poco la soya, porque eso también la vamos a ir viendo, midiendo qué tal nos va quedando, si le falta un poco más de soya, y también pues para no exagerar. Y pues ahora sí se la vamos a ir agregando la soya, ya nuestras deliciosas verduras con limoncito, con salecita, que nos está quedando delicioso nuestro ceviche. Y como ven, la soya quedó súper escurrida, así que pues ya nada más es agregarla poco a poco. Y pues irlo revolviendo también.
Y pues esta receta es súper fácil, amigos. Muchas gracias a todos nuestros nuevos suscriptores que están llegando a mi canal. También les agradezco a ustedes que están aquí siempre en mis videos, dejándome sus lindos comentarios. Muchas gracias. Y pues lo último, si quieres seguirme en mis redes sociales, me puedes encontrar en Instagram como @cocinaconvero. También tengo página en Facebook, donde la puedes encontrar, Cocina Fácil con Vero. Pero a mí me encantaría que mejor me acompañes aquí en YouTube, porque aquí se hace la dinámica, aquí se hace el desmadre cuando yo presento mis videos. Y aquí puedes conocer muchísima gente muy agradable, como mis amigos. Y como ven, esto ya que está quedando sabrosón. ¿Saben qué es lo que le faltó aquí al soltero? Como les digo, no hay soltero que no se le olvide nada. ¿Qué crees que se te olvidó, Alejandro? Aguacate. Exactamente, se le olvidó el aguacate, pero ahorita se va a ir corriendo a la frutería y se va a traer un aguacate para nuestras deliciosas tostadas. Y sí, Y sí, Mientras tanto, yo voy a terminar de revolver esa soya en la ensaladita. Y bueno, amigos, pues así queda nuestra deliciosa ceviche de soya, preparada justamente por una persona soltera. Y para eso la hicimos hoy, para que ustedes aprendan paso a paso cómo hacer un delicioso ceviche, muy nutritivo, muy delicioso. Ahora solo vamos a servir. Bueno, pues ahora, ¿quién va a probar? ¿Quién va a probar? Se dice yo. No sé. Bueno, pues Alejandro va a probar lo que él mismo preparó, su ceviche de soya. Así que pues, listo. Como dicen los gringos, cómete tu propia comida de perro. Esta no es comida de perro. Eat your own dog food. So... No, pero es que aquí como todos los perros quieren probarlo también. Ya sé. Ahora con un poquito de aguacate. Y como ven, como buen soltero, la cuchara, el cuchillo lo utiliza en todos lados. Así que ustedes tampoco no se preocupen y pueden hacer su comida a su gusto, utilizar las cosas que tengan en su cocina, no importa. El chiste es preparar, innovar y disfrutar una deliciosa ensalada y en este caso, pues ceviche. Bueno, amigos, pues les presento a Alejandro. Y ahora, ¿quién va a probar? Pues justamente él, exactamente. Un poco de Valentina y jugo Maggi, porque como buen soltero soy fanático de los sabores intensos, de los sabores que llenen, de los sabores cotidianos. La verdad es de que un soltero generalmente come lo mismo todo el tiempo y generalmente pues no quiere salir de eso, ¿no? Entonces, tú puedes agregarle lo que a ti te guste. De hecho, quiero mostrarles esta apetitosa tostada para que vean lo que me voy a comer. Y pues, provecho. Espérame. Ya puedes morderle. Te salieron los ojos. ¿Qué tal? ¿Qué tal te quedó tu ceviche? Un orgasmo, esto es otra cosa. Éxtasis total. Bueno, amigos, pues ahora sí, este es el final de nuestro video. Muchas gracias por habernos acompañado. Y pues, ¿qué más les digo? Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.